Hispam autem vir industrius strenuus et deerum maioribus, quem Hercules praefecerat genti misere Hispanorum, dissipatam Hispaniam reparavit, et opera fortissima prudenter extrusit, quorum aliqua aducestant turres in faro Galeciae, et in Gadibus, quas et moderna tempora admirantur. Civitatem justa jugum Dori aedificavit in loco subiecto promontorio, quod covia dicitur, et quia secus coviam sitam. Se covia non cupatur, ubi aquaeductum construxit, qui miro opere civitati, aquarum injectionibus famulatur. Hola. Empezamos la sesión de hoy leyendo un texto de Rodrigo Jiménez de Rada, de su obra De Rebus Hispaniae, Historia de España, el libro primero. En concreto hemos leído un fragmento del capítulo 7. La traducción del texto que hemos leído, que aparece aquí en nuestra visita guiada por la literatura española, la página 31, dice así. Hispam, a quien Hércules había puesto al frente del desdichado pueblo de los Hésperos, como era hábil, valeroso y de estirpe de héroes, reconstruyó la devastada España y llevó a cabo con sabiduría grandes obras, de las que aún quedan algunas, las torres en el faro de Galicia y en Gades, que todavía admiran los tiempos presentes. Levantó también una ciudad junto a una cordillera del Duero, al pie de la peña llamada Covia, y como estaba situada junto a Covia, fue llamada Segovia, en donde construyó un acueducto que con su formidable estructura continúa sirviendo a la ciudad con el suministro de agua. Bien, en primer lugar podríamos preguntarnos por qué leemos un texto latino en una visita guiada por la literatura española. Esta pregunta nos la hicimos también en la anterior sesión cuando hablábamos de San Isidoro de Sevilla. ¿Por qué San Isidoro, que escribe en su propia lengua, que era el latín, aparece en una visita guiada por la literatura española? Y decíamos que lo que pasaba es que el latín ha sido la nodriza, no solamente de la lengua castellana, catalana, gallega, portuguesa, francesa, etc., sino que también ha sido el latín nodriza de la literatura española, de la cultura española, en cuanto a géneros, en cuanto a temas, en cuanto a caracterizaciones literarias. Y algo parecido podemos decir de nuestra lectura de hoy. Rodrigo Jiménez de Rada, como leemos en nuestra visita guiada a la literatura española, vivió entre el 1170 y 1247. Estamos, por tanto, en la Baja Edad Media. Ya el latín no es la lengua viva que se habla entre las gentes. ¿Por qué este señor escribe en latín? Bueno, pues porque el latín es la lengua de cultura. El latín ha sido la lengua de cultura en Europa, podemos decir, en la cuenca mediterránea, hasta la caída del Imperio Romano y en lo que hoy llamaríamos Europa, sobre todo la Europa occidental, durante todo el primer milenio de nuestra era cristiana. Pero es que también en el segundo milenio, hasta Westfalia, hasta el siglo XVII, y aún más adelante, pero quizás sobre todo hasta el siglo XVII, se ha mantenido como lengua de cultura. De manera que si examinamos la cultura europea sin tener en cuenta el latín, estamos, no solamente el latín como lengua, sino el latín como cultura, estamos cerrando un ojo. Estamos convirtiéndonos en un cíclope, en una persona de un solo ojo. Y necesitamos siempre utilizar los dos ojos. ¿Que estudio la literatura catalana? También tengo que estudiar la literatura latina. ¿Que estudio la literatura provenzal? También tengo que estudiar la literatura latina. ¿Que tengo que estudiar la literatura toscana? También tengo que estudiar la literatura latina. Porque una y otra se complementan y una y otra nos dan el sentido completo de nuestra literatura y de nuestra historia. Pero es que además esta obra de Rodrigo Jiménez de Rada fue traducida
al parecer por un autor distinto de él, pero contemporáneamente, fue traducida al castellano, lo cual significa que se está preparando el castellano, que el castellano ya se está convirtiendo en una lengua capaz de contar historia, de contar una ciencia abstracta, argumentativa, de carácter filosófico, podríamos decir, como es la historia, en cualquier caso, una lengua culta, una lengua abstracta. De manera que de manos de estos autores medieval, en este caso un eclesiástico, un obispo, se está produciendo la creación de la lengua culta, de la lengua literaria castellana, y paralelamente podríamos decir lo mismo de otras lenguas modernas, pero aquí estamos haciendo una visita guiada por la literatura española. Ya en su momento hablaremos de Alfonso X el Sabio, que no era un eclesiástico, sino que era rey de Castilla y León, y de su sobrino don Juan Manuel, que tampoco era eclesiástico, era un noble, que desempeñaron un papel fundamental en esta creación de la lengua castellana como lengua de cultura, como lengua de ciencia, como lengua de derecho y como lengua estrictamente literaria. ¿Qué nos está contando aquí Rodrigo Jiménez de Rada? Pues nos está hablando del origen de Hispania, de la fundación de Hispania, que él atribuye a un héroe legendario llamado Hispán. Legendario para nosotros, pero para él era verosímil que fuese el fundador. Es interesante porque estamos hablando ahora mismo una lengua que deriva del latín, pues como ocurre con el catalán o con el gallego, con el portugués y con otras lenguas extrapeninsulares, como el francés, el italiano y sus variedades, el rumano, etc. Fijaos la impronta que ha dejado en nosotros, peninsulares, la llegada de los romanos en el siglo II a.C. Estamos hablando de hace 2200 años. Ha llovido mucho desde entonces. Han venido diversos pueblos por la península. Sin embargo, seguimos hablando una lengua fundamentalmente latina. Esto significa que nuestras raíces y buena parte del tronco de nuestro cuerpo es de carácter romano, pero no solamente desde un punto de vista lingüístico, sino también desde un punto de vista, podríamos decir, de identidad nacional. Rodrigo Jiménez de Rada está hablando de Hispania, está hablando del origen de Hispania, de la fundación de Hispania, y en la época en la que él escribe no existe una unidad política en Hispania. Existen distintos reinos peninsulares. Existe el reino de Portugal, el reino de Castilla, el reino de Castilla y León, existe el reino de Aragón, existen distintos reinos musulmanes. Todavía no se han producido las conquistas. Bueno, en su época precisamente se producirán las conquistas de Fernando III el Santo, que dejarán solamente el reino de Granada como reducto musulmán en España. Lo que quiero decir es que a pesar de que no haya una unidad política, existe una conciencia de Hispania como una unidad de carácter cultural, por supuesto de carácter geográfico en cuanto a que ocupa la península, pero una identidad de carácter cultural. Y esto es interesante. Esto es interesante porque a partir de finales del XVIII, a partir de la edad contemporánea, en que surja con fuerza la idea de nación, también asociada a la lengua, se van a subrayar las distintas particularidades ligadas en muchos casos a la lengua de los distintos países europeos. No podemos olvidar que junto a esas particularidades, junto a esas singularidades, existe un tronco común bastante sólido
y una conciencia de unidad, en este caso peninsular, en este caso hispánica, desde la época de los romanos, pero que se va a mantener en la Alta Edad Media o en la Antigüedad Tardía, que es la época de San Isidoro, y se va a mantener en una Edad Media previa a la unidad peninsular con los reyes católicos. De manera que es interesante conocer, conocer la historia, porque conociendo nuestra historia, pues nos conocemos mejor también a nosotros, que somos unos ciudadanos de comienzos del tercer milenio. Es interesante también comprender la estrecha relación que existe entre historia y literatura. En primer lugar, la historia ha sido considerada siempre también un género literario, porque la literatura no es solamente ese conjunto de textos de ficción, podríamos decir, sino que también es literatura todo aquello que se escribe con una voluntad de estilo, con un estilo retórico, con un estilo bello, un estilo artístico. Por eso, en la historia de la literatura griega ocupa un lugar importante un historiador como Tucídides, o Genofonte, o Heródoto, y en la historia de la literatura romana también ocupan un lugar importante autores como Salustio, Tito Livio, Tácito, etc. De manera que tiene fundamento que a Rodrigo Jiménez de Rada lo incluyamos en una historia de la literatura castellana. Pero no solamente por eso, también porque la relación entre historia y literatura es muy íntima. La literatura, desde sus inicios, toda la literatura en prosa, pero también la épica, ha querido siempre presentarse como texto histórico. Prueba de ello es que durante largos siglos, muchas veces los poemas épicos han sido considerados como narración histórica. Y en la actualidad, en la que se escriben, se publican muchísimas novelas de carácter histórico, de historia del presente y de historia del pasado, muchas veces los lectores tienen la sensación de que no solamente están leyendo una novela, sino que están leyendo un libro de historia. Los seres humanos tendemos a creernos los libros que leemos. Esto que le ocurrió a Don Quijote, que pensaba que las novelas de caballería eran realmente relatos históricos, no es una cosa rara, no es una cosa insólita. La diferencia entre Don Quijote y nosotros es que él reconoce abiertamente que se cree los libros que lee. Nosotros muchas veces no lo reconocemos, pero en el fondo, cuando estamos leyendo un libro, una novela histórica ambientada, por ejemplo, en la Edad Media, nos queda la idea de que realmente hemos leído un libro de historia medieval. Y no es así, porque es una ficción. Solamente el que conoce la historia medieval puede valorar en qué medida lo que está narrando ese texto tiene conexión o más o menos conexión con la realidad. Pero incluso cuando leemos una obra tan realista como El Lazarillo de Tormes del siglo XVI, también nos da la sensación de que está escribiendo un detallado un retrato de la vida social de la época. Y no es así. En efecto, aparecen reflejándose diversos personajes de la vida social. Pero solamente un experto, un conocedor de la historia de la España moderna, en concreto de la España de la primera mitad del XVI, de las finales del XV, puede valorar en qué medida hay conexiones entre lo que cuenta la novela con la realidad histórica. Por eso, desde luego, para valorar
convenientemente en su medida la literatura y para tener cierto sentido crítico ante la literatura, es imprescindible que también leamos libros de historia. En este capítulo de la visita guiada por la literatura española también se hace mención de Raimundo de Toledo. Raimundo de Toledo es un personaje importante, obispo de Toledo, porque pone en marcha la famosa Escuela de Traductores de Toledo, donde trabajaron juntos judíos, musulmanes y cristianos. Es un símbolo de la hibridación, de la relación que existe en la península ibérica, en el solar, digamos, de la Hispania romana, entre esas tres culturas, la cultura hebraica o judía, la cultura musulmana y la cultura cristiana. Teniendo en cuenta que a través de los musulmanes también nos van a llegar muchas obras del propio legado grecolatino que habían sido traducidas por ellos. De manera que Isidoro, transmisión del legado grecolatino a la Edad Media Europea. Raimundo, contacto entre judíos, musulmanes y cristianos que dan un carácter particularísimo, un sesgo especial a la literatura peninsular. Y Rodrigo Jiménez de Rada, uno de los padres de la historia como ciencia, con su propia metodología, con su propio rigor, con su búsqueda de documentos, con su valoración de las fuentes. Y no solamente eso, su obra es traducida al castellano y por tanto su historia no solamente tiene valor en sí mismo, escrita en latín, sino también tiene valor por cuanto contribuye a la creación de una lengua castellana adecuada, más adecuada a la expresión de conceptos abstractos como los que encontramos en la historia y luego más adelante aparecerán en la filosofía, en las ciencias naturales, en el derecho. Estamos en una etapa, podemos decir, oculta, una etapa poco llamativa de la literatura española. Estamos en los preliminares, pero es una etapa fundamental. Es una etapa fundamental para entender luego el crecimiento de ese árbol de la literatura castellana con sus ramas, con sus frutos, etc. Bien, pues con esto terminamos esta sesión en la que nos hemos centrado sobre todo en Rodrigo Jiménez de Rada y Raimundo de Toledo. Hasta la próxima.